El tic-tac del reloj resuena en los sagrados pasillos del Vaticano, donde durante mucho tiempo se han guardado bajo llave innumerables secretos. Pero hoy algo ha cambiado. Ha surgido una revelación explosiva sobre el Papa, una revelación que está sacudiendo los cimientos mismos de la fe católica y dejando desconcertados a los creyentes de todo el mundo. Los fieles se preguntan, ¿cómo se alinea este sorprendente acontecimiento con las profecías bíblicas? Más importante aún, ¿qué significa para el futuro tanto de la Iglesia como del mundo en general? Si esta noticia de alguna manera ha escapado a su atención, prepárese para una revelación que podría alterar para siempre su perspectiva sobre el funcionamiento interno del Vaticano y las enseñanzas de las Escrituras. Durante siglos, la figura del Papa ha estado rodeada de misterio y, a menudo, de controversia. Como líder supremo de la Iglesia Católica, muchos ven al Papa como el representante terrenal de Dios, al que se le ha confiado un inmenso poder y responsabilidad. Sin embargo, la propia Biblia advierte sobre tiempos difíciles que se avecinan, periodos en los que los líderes poderosos podrían ser puestos a prueba, incluso manipulados, para cumplir profecías sobre el fin de los días. El libro de Apocalipsis ofrece un retrato vívido del trastorno espiritual que se apoderará del mundo en los días previos al regreso de Cristo. ¿Podría esta última revelación sobre el Papa ser un presagio de esos tiempos turbulentos predichos en las Escrituras? La Iglesia Católica ha ejercido una enorme influencia sobre los acontecimientos mundiales durante siglos. Los papas han visto momentos de gloria incomparable, pero también han enfrentado graves crisis. Hoy, en una era de comunicación rápida y atención global, la mirada del mundo está una vez más fijada en el Vaticano. Cada decisión tomada por el Papa y su círculo íntimo genera repercusiones en la comunidad cristiana e incluso en el mundo secular en general. Lo que se está desarrollando detrás de los muros de la Santa Sede no es solo un incidente aislado, podría ser un momento crucial con implicaciones proféticas de gran alcance para cualquiera que reverencia la Biblia. No es ningún secreto que la historia está marcada por ciclos recurrentes, en los que los periodos de paz y prosperidad a menudo dan paso a la agitación y el declive espiritual. El propio Antiguo Testamento advierte sobre esos tiempos, en los que los líderes abandonan los principios divinos y desvían a las masas. El profeta Jeremías advierte, «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado», dice el Señor, Jeremías 23, 1. ¿Podría esta terrible advertencia estar relacionada con lo que está sucediendo hoy dentro del Vaticano? Si estas preguntas despiertan su interés y busca desentrañar los misterios de la fe, la tumultuosa historia de la Iglesia y los siniestros signos del Apocalipsis, suscríbase ahora a nuestro canal. Aquí ofrecemos un análisis en profundidad tanto de las escrituras antiguas como de los acontecimientos contemporáneos, examinándolos desde una perspectiva única que pocos se atreven a explorar. No se pierda los vídeos futuros mientras continuamos descubriendo lo que hay debajo de la superficie. Ahora, volvamos nuestra atención al meollo del asunto, la impactante revelación que acaba de sacudir los cimientos de la Iglesia Católica y desató apasionados debates tanto dentro como fuera del Vaticano. Según fuentes internas, las altas esferas del Vaticano han hecho un anuncio sobre el Papa que ha dejado a muchos creyentes con incredulidad. Esta es una revelación que pocos podrían haber anticipado. Entonces, ¿qué se ha revelado exactamente? Para comprender plenamente la gravedad de esta situación, primero debemos considerar el significado histórico y espiritual del papado. La Iglesia Católica enseña que el Papa es el sucesor directo de Pedro, el apóstol que, según Mateo 4 y 18, recibió las llaves del reino de los cielos. Sin embargo, a lo largo de la historia, el papado se ha visto envuelto en controversias e intrigas, y algunos papas incluso se han convertido en el centro de la profecía. Una de las profecías más conocidas proviene de San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII de quien se dice que predijo la sucesión de papas hasta el final del papado. Según esta profecía, el último papa presidiría una época de gran tribulación y su reinado marcaría el fin de la Iglesia Católica tal como existe hoy. En los últimos años, acontecimientos inquietantes dentro del Vaticano, como renuncias papales sorpresivas y declaraciones polémicas sobre cuestiones teológicas, han llevado a muchos a preguntarse si la Iglesia está entrando en un periodo de cambios sin precedentes. Con la última revelación, muchos se preguntan ahora si estamos siendo testigos del cumplimiento de la profecía de San Malaquías. Los eruditos bíblicos, que han estudiado durante mucho tiempo los signos de los tiempos, señalan pasajes como 2 Tesalonicenses 2, 3-4, que habla de una gran apostasía y del surgimiento del hombre de iniquidad, alguien que se erige en lugar de Dios.
¿Podría estar relacionada esta profecía con los acontecimientos que se desarrollan actualmente en el Vaticano? ¿Podría el papel del Papa estar evolucionando de una manera que cumpla con esta advertencia bíblica? Para comprender plenamente las posibles implicaciones de esta revelación, es crucial examinar cómo el Vaticano ha navegado la modernización de la fe en las últimas décadas. La Iglesia, que alguna vez fue un bastión de una tradición inmutable, ahora enfrenta desafíos nuevos y desconocidos. Los avances tecnológicos, la amplia difusión de información y el auge del secularismo han obligado al Vaticano a reconsiderar muchas de sus antiguas doctrinas. También debemos tener presente que el Apocalipsis habla de una época en la que los sistemas religiosos del mundo serán profundamente sacudidos. Apocalipsis 13, 11-12 describe una segunda bestia que se levanta, una que parece inocente, incluso parecida a un cordero, pero habla con voz de dragón. Muchos eruditos interpretan esto como una referencia a un falso líder espiritual que, aunque aparentemente benigno, desvía a los fieles. ¿Podría este críptico pasaje aludir a lo que está sucediendo hoy en el Vaticano? Si esta revelación sobre el Papa realmente tiene un significado profético, ¿qué viene después? ¿Se fracturará la Iglesia Católica bajo el peso de esta nueva realidad? ¿Seremos testigos de un cambio dramático en la forma en que el Vaticano ejerce su poder? Estas son preguntas con las que debemos lidiar, porque cada decisión que se toma dentro de los muros de la Santa Sede tiene profundas ramificaciones, no solo para las comunidades religiosas sino también para la política global. Además, la relación de larga data entre el Vaticano y los gobiernos del mundo sigue siendo un tema de controversia. Muchos pasajes bíblicos advierten contra la peligrosa fusión del poder religioso y político. En Daniel 2:43, el profeta habla de un reino que intenta mezclarse pero finalmente no logra unir. ¿Podría esta profecía hacerse realidad a medida que el Vaticano se involucra más en los asuntos políticos globales? Mientras observamos cómo se desarrollan los acontecimientos, debemos permanecer alerta. La Biblia nos asegura que nada ocurre por casualidad y que todo acontecimiento, por insignificante que parezca, tiene un propósito dentro del gran diseño del plan de Dios. ¿Estamos asistiendo al inicio de una profunda transformación dentro de la Iglesia Católica? Esta revelación puede ser solo una de las muchas señales que indican que estamos al borde de un tiempo de gran tribulación. Lo que está claro es que la noticia confirmada por el Vaticano tiene implicaciones de gran alcance para la fe cristiana, especialmente en un mundo donde los valores espirituales son cada vez más cuestionados. Cualquier cambio dentro de la Iglesia Católica repercute en los corazones de millones de creyentes en todo el mundo. La pregunta candente sigue siendo, ¿esta revelación señala una renovación muy necesaria dentro de la Iglesia, o estamos siendo testigos del surgimiento de algo mucho más oscuro detrás de escena de la Santa Sede? A la luz de la poderosa e impactante revelación sobre el Papa, es imposible no reflexionar sobre las palabras de Jesús en Mateo 12:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes prodigios y milagros, hasta el punto de engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Este versículo sirve como una severa advertencia de una época en la que incluso aquellos que ocupan puestos de autoridad religiosa podrían convertirse en agentes de engaño. Es un recordatorio de que debemos estar atentos, especialmente en momentos en que los líderes espirituales pueden desviarse de la verdad. Lo que se está desarrollando dentro del Vaticano puede ser solo el comienzo de una transformación de gran alcance, una que se alinea con la imagen profética del fin de los tiempos. La historia de la Iglesia Católica está llena de periodos tanto de notable gloria como de crisis significativas. Desde sus inicios, el papado ha enfrentado numerosos desafíos, divisiones internas, persecuciones externas e incluso guerras. Estas luchas han sido parte de la narrativa actual de la Iglesia. Sin embargo, el liderazgo papal actual se destaca, no solo por la forma en que dirige a los fieles, sino también por su participación activa en una serie de cuestiones controvertidas y divisivas. Algunos ven los cambios que se están produciendo en el Vaticano como una progresión natural, un movimiento hacia la modernización de la fe católica en un intento de cerrar la brecha entre las doctrinas antiguas y el mundo rápidamente cambiante de hoy. Por otro lado, hay quienes sostienen que estas transformaciones pueden significar un alejamiento de las enseñanzas tradicionales que han definido a la Iglesia durante mucho tiempo. Peor aún, este cambio podría representar un alejamiento de los fundamentos mismos de la fe, alterando potencialmente su curso de maneras que podrían ser irreversibles. La Biblia también advierte sobre un tiempo en el que reinará la confusión espiritual, cuando la gente ya no soportará la sana doctrina. En 2 Timoteo 4,
3-4, se nos dice, porque llegará el tiempo en que los hombres no tolerarán la sana enseñanza, sino que acumularán maestros de acuerdo con sus propios deseos, según sus propias fantasías. Dejarán de escuchar la verdad y se adentrarán en los mitos. ¿Es posible que estemos viviendo en una época así hoy? ¿Podría esta revelación sobre el Papa ser otra indicación de que la Iglesia se está desviando de la verdadera fe, como lo predicen las Escrituras? Otro aspecto que no se puede ignorar es la creciente relación entre el Vaticano y los gobiernos del mundo. En los últimos años, el Papa se ha involucrado cada vez más en cuestiones ambientales y sociopolíticas globales. Si bien muchos interpretan esto como un esfuerzo noble para promover la paz y la armonía entre las personas, otros sugieren que esta colaboración cada vez más profunda entre líderes religiosos y políticos podría estar cumpliendo las profecías bíblicas de un gobierno global. Un gobierno así vería el poder religioso y político unidos en una sola fuerza, algo contra lo que la Biblia parece advertir. Apocalipsis 17 habla de la gran ramera, figura que muchos teólogos interpretan como la representación de un sistema religioso corrupto que ejerce influencia sobre reyes y naciones. En Apocalipsis 17, 2, leemos, con ella los reyes de la tierra cometieron adulterio, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de sus adulterios. ¿Podrían las acciones del Papa estar relacionadas con esta profecía? ¿Estamos siendo testigos del surgimiento de un nuevo orden religioso que podría remodelar completamente la forma en que se practica y entiende el cristianismo? Una tendencia particularmente preocupante es el creciente interés del Vaticano en los diálogos interreligiosos, que buscan unir a personas de diversos orígenes religiosos bajo una causa común. A primera vista, esto parece ser un paso positivo hacia el fomento de la comprensión y la cooperación. Sin embargo, no debemos olvidar las palabras de Jesús en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La afirmación de Jesús de ser el único camino a la salvación se opone directamente a cualquier intento de crear una religión universal que abarque todos los caminos hacia Dios. Si la Iglesia avanza hacia esa visión, podría indicar un peligroso alejamiento de las verdades bíblicas y el aumento de la apostasía. Nos acercamos rápidamente a una época en la que la verdadera esencia de la fe cristiana puede diluirse en nombre de la unidad global. La Iglesia Católica ha sobrevivido a siglos de agitación, pero la crisis que enfrenta hoy no se parece a nada visto antes. Los creyentes de todo el mundo están divididos, algunos consideran que los cambios son necesarios y beneficiosos, mientras que otros creen que la preservación de la tradición es primordial. Cuando miramos el Antiguo Testamento, encontramos que cada vez que los líderes abandonaban los mandamientos de Dios, el pueblo sufría las consecuencias. En 1 Reyes 14, 9, Dios reprende a Jeroboam, diciendo, habéis hecho más mal que todos los que vivieron antes de vosotros. Os habéis hecho otros dioses e ídolos, provocándome a ira, y me habéis vuelto la espalda. ¿Podríamos estar presenciando algo similar dentro de la Iglesia hoy? ¿Estamos al borde de repetir los errores del pasado? Otro aspecto crucial de este drama que se desarrolla es el papel de los medios de comunicación. Cada vez más, los principales medios de comunicación brindan más cobertura de temas que alguna vez se consideraron tabú dentro de la Iglesia. Algunos especulan que esto podría ser parte de una estrategia más amplia para debilitar la fe cristiana, preparando el escenario para un futuro en el que la verdadera adoración a Dios sea reemplazada por la adoración del progreso humano y los ideales seculares. La Biblia advierte que en los últimos días se intensificará la persecución a los fieles. En Mateo 24, 9, Jesús predice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Si la trayectoria actual continúa, podemos ser testigos de un periodo de severa persecución contra quienes se mantienen firmes en su devoción a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué deberían hacer los cristianos a la luz de estas revelaciones? La respuesta es simple, aunque no siempre fácil de seguir. Debemos aferrarnos a nuestra fe, sumergirnos en las Escrituras y buscar la guía del Espíritu Santo. Debemos estar alerta y discernir, como nos instruye 1 Pedro 5, 8, estad alerta y sobrios. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda alrededor buscando a quien devorar. No importa lo que suceda dentro del Vaticano, nuestra fe debe permanecer anclada en Cristo, porque Él es el único fundamento inquebrantable. La pregunta sigue siendo, ¿estamos presenciando un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia, o estamos observando señales innegables del fin de los tiempos? Cualquiera que sea el caso, una cosa es segura, debemos estar preparados.
No podemos darnos el lujo de ignorar los signos de los tiempos. Esta revelación del Vaticano es más que una simple noticia, es una llamada de atención para aquellos que están espiritualmente en sintonía con los acontecimientos que se desarrollan ante nosotros. Nos encontramos en un momento crucial de la historia, donde la verdad será puesta a prueba y muchos pueden ser víctimas del engaño. Ahora, más que nunca, debemos permanecer fieles a la palabra de Dios y permanecer alerta mientras el mundo continúa cambiando. ¿Qué nos espera? Solo el tiempo lo dirá, pero de una cosa podemos estar seguros, debemos estar preparados. Oramos por discernimiento, fuerza y coraje para enfrentar cualquier desafío que depare el futuro.